Vamos a ver la escritura en Apocalipsis capítulo 1, versículo número 5. Y aquí hay 3 nombres que se le dan al Señor Jesucristo. El primer nombre es el testigo fiel. Y se le dice el testigo fiel porque es el único. Usted sabe que un testigo es el que ha visto algo o alguien. Y él es el testigo fiel porque es el único que ha visto la esencia divina. Y es el único que ha visto la esencia divina porque él mismo es Dios. Por eso es el único testigo fiel. El otro nombre que se le da en el verso 5 es el primogénito de los muertos. Alguien dirá, aquí hay un error, porque antes de Jesús ya habían muerto otros. De hecho, el primer muerto fue Abel, que cayó en manos de Caín, ¿se recuerda? Pero dice que es el primogénito de los muertos. Eso quiere decir, se lo traduzco así, breve, es el único que hasta ahorita ha llegado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y 3, el soberano de los reyes de la tierra. Ahí nos vamos a quedar. Me gustaría mucho enseñarle esto. ¿Por qué la Biblia le llama el soberano de los reyes de la tierra? Amén. Vamos a cerrar los ojitos. Amén. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por quien hemos tenido entrada a la gracia y a tu presencia, por quien podemos disfrutar la vida y disfrutar de este evangelio, te pedimos que tu palabra pueda ser clara y que podamos disfrutar un recorrido escatológico de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Aquí hay un lugar, por si alguien desea, aquí al frente hay un lugar. Yo creo que hay que comprar más sillas, ¿verdad? Para Bueno, le voy a pedir quietud, hermanos, porque voy a empezar a enseñar. Le decía que hay que ver el escenario profético que el apóstol Juan está dándonos. Juan es un israelita que desde muy joven, muy jovencito, ha seguido a Jesús. De hecho, es el más joven de los que siguieron a Jesús. Pasaron los años y los años. Él estaba preso en la isla de Patmos, precisamente por predicar la palabra del Señor. Y es ahí donde Dios le muestra estampas escatológicas, le muestra visiones de lo que va a ser el futuro. Desde luego, cuando él escribe el Apocalipsis, él no tiene toda la luz ni toda la claridad de lo que está viendo, porque él está viviendo en un tiempo tecnológico muy atrasado a la tecnología que existe en el presente, y sobre todo en la tecnología donde se empiezan a desarrollar las estampas escatológicas. Entonces Juan logra ver que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, y es una de las primeras revelaciones que él nos da. Él es una de las primeras luces que nos da. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, él es el que hace, el que permite, el que pone límites, el que guía, el que dirige todo el escenario profético. Es decir, nada de lo que vaya a suceder está fuera del control de él, porque él es el soberano. Todo lo que hagan los gobiernos del mundo, todo lo que hagan los reyes de la tierra, todo estará bajo la supervisión del soberano de los reyes de la tierra. Como vienen imágenes muy fuertes acerca de lo que viene, entonces Juan le escribe primero a la iglesia: no teman por lo que van a ver, no teman por lo que van a oír, no teman por lo que van a leer, porque pase lo que pase,
por muy difícil que se vea la vida futura, Él es el soberano de los reyes de la tierra, como diciendo, tranquilos, Él sabe poner límites a las tinieblas. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Amén. ¿Se está entendiendo? Bueno, entonces, lo primero que Él nos dice es de que en el tiempo escatológico final van a haber reyes, obviamente de naciones, y entonces para poder ver a qué reyes se refiere, me gustaría que usted viera el capítulo 16, versículo 12, desde luego del libro de Apocalipsis. Y aquí aparecen los primeros reyes, de los cuales, le repito, le reitero, Jesús es el soberano sobre estos reyes. ¿Pero qué reyes? Bueno, los primeros reyes que encontramos en esta estampa apocalíptica 16:12 es lo siguiente. Dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Tome nota, el río Éufrates. Y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Entonces aquí aparecen los primeros reyes, de los cuales Jesús va a ser el soberano. Son los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van, ahora escuche, a otros reyes, a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Verso número 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, ahora escúcheme un momentito, por favor. Cuando el apóstol Juan habla de los primeros reyes que van a desarrollarse en el tiempo final, está diciendo que los reyes van a ser los reyes del oriente. Entonces póngase usted en Israel y de Israel mire para el oriente y va usted a encontrar que después del río Éufrates, del cual está hablando la Biblia, usted va a encontrar a Irán y va a encontrar a China. Irán, que era Persia en el mundo antiguo, y China. Ahora, dice la Biblia que estos reyes del oriente van a comandar la invasión hacia Israel, pero no van a ir solos. Ellos son los reyes que son las cabezas, que son los que mueven la logística de lo que va a ser la guerra del Armagedón. Pero no van solos. Dice que las naciones, los reyes de las naciones del mundo van con ellos. Ahora, ¿dónde está la organización que alberga a los reyes del mundo? Es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, China, escúcheme bien, y los iraníes, que son los reyes del oriente, van a comandar una avanzada bélica en contra de Israel. Pero no van solos. La ONU los tiene que apoyar. Solo escuche esto que le quiero decir. Yo esto lo enseñé hace muchos años. Y la gente de fe, cuando yo decía China va a ser una potencia mundial porque es el rey del oriente, la gente escéptica, la gente que conoce de política en la década de los 80s, en la década de los 90s, por dentro se reían de uno y decían, ay, el jovencito, lo que está enseñando, imposible. Porque en la década de los 80s, de los 90s, las dos potencias grandes eran Estados Unidos y Rusia. Y nadie pensó que estas dos potencias iban a declinar frente a China. Porque China era un país, por cierto, el más poblado del mundo y el más pobre. Era un país pobre porque no había producción, no había industria y porque cayeron bajo el comunismo de Mao Zedong.
Entonces, hermano, realmente cuando uno enseñaba esto, la gente escéptica, la gente analítica, la gente que sabía de política, se reía de uno y decía, ese jovencito está loco. Porque si pensemos que eso llegara a suceder, faltarían miles de años como para que la hegemonía mundial la pierda Estados Unidos y la pierda Rusia y la tome China. Eso sería imposible. Sin embargo, yo le traigo una palabra fresca. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es, ¿qué dice Hebreos? La palabra de Dios es, no vino la hermana Rome, que es la que me contesta. La palabra de Dios es viva y eficaz. Ay, no saben eso, hermanos. Vamos a ver a leer versículos bíblicos otra vez. La palabra de Dios es viva, o sea, no es una letra muerta. Está viva, es un libro vivo, es un libro vigente. Hay libros que en un tiempo fueron sobresalientes, hoy ya no es sobresaliente porque ya el lenguaje en el cual se escribió ya no es actualizado. Por muchas cosas, muchos bestsellers han pasado a la historia. La Biblia han pasado miles de años y sigue siendo el libro más vendido en el mundo. Al que más idiomas se han traducido en el mundo. Al que han habido gobiernos como el de China que se han dedicado a querer destruir la Biblia y como Antíoco Epifanes destruir la Biblia. Sin embargo, la Biblia todavía está vigente y todavía se sigue sacando nuevas ediciones, nuevas traducciones, porque es un libro vivo. Y lo más interesante, a través de este libro mucha gente está siendo restaurada, como por ejemplo nosotros. Amén. Bueno. Entonces, el libro vivo, la Biblia, nos estaba anunciando que para el tiempo final, y nosotros estamos viendo tiempos finales, los reyes del Oriente iban a tomar una hegemonía mundial, aún sobre las Naciones Unidas. Y quiero recordarle que el líder de las Naciones Unidas hoy es de ascendencia china. ¿Se sabía eso, ah? Si no, lo invito para que vea noticias. Y dos, la China hoy, no mañana, hoy es la primera potencia industrial del mundo. No hay una potencia comercial e industrial como China, no hay otra. Dice que ni juntando, escúchemelo, usted que importa carros, aquí que se importa mucho carros, ni juntando las ventas de Japón, de Estados Unidos y Alemania, logran hacer las ventas que hacen los chinos en cuanto a vehículos. Si usted logra ver, por favor, métase a YouTube, mire cómo son las ciudades de China. Son ciudades industrializadas, pero que tienen su propio tratamiento de aguas, son mega hiperecológicos. Y todos los edificios que usted ve y rascacielos se alimentan de energía solar. Es un modelo y hoy por hoy es la primera potencia mundial industrial y comercial. Pero, a como el paso va, dicen que para el año 2030 será la primera potencia mundial en todos los aspectos. O sea que lo que la Biblia dice, que los países del Oriente van a comandar hasta las Naciones Unidas, eso no viene. Estamos en esto. Ya estamos viviendo esto que en el tiempo de Juan, hermano amado, estaba muy lejos de poder entenderse. Hoy usted, como ya el tiempo ha avanzado, la tecnología ha avanzado, usted puede ver que este libro está muy actualizado. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Bueno, ¿qué van a hacer estos reyes con las Naciones Unidas? Se van a levantar en contra del Estado de Israel. Yo quiero que lea conmigo Zacarías, por favor, abra su Biblia en Zacarías, capítulo número 13, y vamos a leer el versículo 8 y el versículo 9 para que usted vea qué es lo que van a lograr hacer los reyes del Oriente y las Naciones Unidas.
Dice Zacarías 13:8, Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, Malaquías es el último, Zacarías es el penúltimo. Dice el capítulo 13, que es el penúltimo capítulo, versículo 8, que es el penúltimo versículo. Dice 13:8 de Zacarías: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, pero la tercera quedará en ella. Meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Está hablando de la nación de Israel, que según la profecía de Zacarías, si usted pudiera ver la población de la gente que habitará Israel, 2/3 partes se perderán, los van a matar. O sea que el avance bélico de los reyes del Oriente y de las Naciones Unidas va a ser muy efectiva, que 2/3 partes de israelitas caerán en esa guerra. Solo 1/3 parte quedará, y esa tercera parte Dios los va a meter al fuego, porque créame que esta guerra que le estoy narrando se va a dar al final de la gran tribulación. Esta guerra del Armagedón marca el final de la gran tribulación. La guerra del Armagedón todos la anhelamos. ¿Sabe por qué? Porque es la guerra que nos traerá al Señor Jesucristo. Por eso todos anhelamos esta guerra, porque cuando esta guerra llegue a su clímax, que va a ser una guerra anti-Israel, antisemítica, cuando esta guerra llegue a su clímax y las 2/3 partes de judíos estén siendo aniquilados donde quiera que esté el judío, dice la Escritura que entonces vendrá el Señor, que es el libertador de esta nación que se llama Israel. Mire el capítulo 14, ya vimos el 13, ahora miremos el 14. Dice, oiga lo que dice el verso número 2. Porque yo, dice Dios, reuniré a todas las naciones para combatir contra Israel. Esa es la guerra del Armagedón. Y la ciudad será tomada. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Escuchen, según este pasaje, estamos viendo que sí van a tener una buena incursión, sí van a entrar para devastar a los israelitas, realmente van a sufrir. A esto se le llama la angustia de Jacob en otros pasajes, porque va a ser cuando Israel entre en un verdadero tormento, porque no habrá quien lo pueda defender. Hoy en día, escúcheme, algunas potencias de la ONU estaban a favor del Estado de Israel. Usted sabe que Israel tiene problemas muy serios con los palestinos. Los palestinos son, hermano, personas millonarias que llegaron a habitar esa parte de Israel. Pero ellos, los palestinos, quieren que lo reconozcan como una nación libre, soberana, independiente. Pero los israelitas y algunas naciones, potencias mundiales, han detenido el reconocimiento del Estado palestino. Los israelitas tienen miedo que cuando los palestinos ya sean reconocidos como país, puedan importar armas, y entonces esta guerra realmente tenga una gran eficacia. Por eso los israelitas se están cuidando de que los palestinos no sean reconocidos por la ONU como una nación. Pero Obama, el año pasado, esto fue en diciembre, antes de dejar el puesto, hizo una reunión en la ONU donde él reconoció a los palestinos como un estado independiente. Y 13 naciones que habían sido aliadas de Israel votaron con Obama a favor del Estado palestino, dándole la espalda y traicionando a Israel. Y todavía, hermano, Obama dejó un cheque para apoyar a la comunidad palestina
por varios millones de dólares, que por cierto este nuevo presidente lo logró detener. Pero yo lo que quiero que usted vea es que cuando sea el Armagedón, ninguna nación estará a favor de Israel. Ninguna potencia mundial lo va a amparar, ni los ingleses, ni los estadounidenses. No habrá ninguna nación que apoye a Israel. Por eso los reyes del Oriente y las Naciones Unidas tendrán esa eficacia que usted está leyendo en la Biblia, donde realmente Israel será devastada, será destruida. Pero cuando esto esté pasando, mire, lea conmigo el verso 3. Cuando Israel esté siendo saqueado, estén siendo violados, estén siendo destruidos y devastados, dice el verso 3, que saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está frente de Jerusalén al oriente. Escúcheme por favor. En ese monte de los Olivos fue el lugar donde a Jesús lo arrestaron. Judas llevó al imperio romano y llevó a los líderes judíos para que arrestaran y prendieran a Jesús. En el monte de los Olivos sus discípulos lo abandonaron. En el monte de los Olivos Judas lo traicionó, representando la apostasía de Israel. Pero ahí donde al Señor lo arrestaron y donde aparentemente comenzó su derrota hasta llegar a la cruz en el Gólgota, hermano, ahí el Señor regresará. Donde lo arrestaron, ahí regresa y ahí posará sus pies. Va a haber un estallido de ese monte, porque dice la Escritura que cuando Él regrese, dice, hermano, que el monte de los Olivos se partirá por en medio. Dice el verso 4, hermano, que una parte se irá al oriente, otra al occidente, se hará un valle muy grande, otra mitad se partirá al norte y otra al sur. Verso 5, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Cuando el Señor regrese a la tierra, regresará acompañado de sus santos. Entonces, los santos que fueron arrebatados antes de la gran tribulación regresan con Él cuando Él regrese a posar sus pies en el monte de los Olivos. ¿Me suena a entender? Amén. Verso 12. ¿Qué va a pasar con esas naciones? ¿Qué va a pasar con esas naciones que se les ocurrió levantarse contra Israel, que es el primogénito de Dios? Si Faraón fue a perseguir a Moisés porque mataron a sus primogénitos, ¿cómo piensa que Dios va a salir a pelear por Israel, que es su primogénito? ¿Cómo defendería usted a su hijo primogénito? Pues Israel es el primogénito de Dios. Zacarías 14:2. Esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se deshará en su boca. Acontecerá que en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, que las tropas de la ONU entre ellos se van a atacar. Va a ser tanto el pánico que van a tener, hermano, según esto, se les va a caer la piel, los ojos se les van a derretir, la lengua. Y fíjese que cuando han hecho, ¿cómo se llama? Cuando fue el problema de Chernobyl, ¿se acuerda? Que a esa planta nuclear estalló. Fíjese que está comprobado que esto que usted está leyendo es lo que podría suceder en una guerra nuclear. Exactamente estos efectos que usted está leyendo son los efectos que produciría una guerra bacteriológica. Y por eso lo que usted está leyendo hoy está probado hasta científicamente de que esto puede llegar a suceder. Amén. ¿Me estoy dando a entender? Yo no lo creo por la ciencia, porque antes de que la ciencia evolucionara,
antes de que tuviéramos este tipo de armamento bacteriológico y estas ojivas nucleares de destrucción masiva, nosotros predicábamos esto hace 30 años con toda la fe, porque así lo dice la Biblia. Lo que pasa es que ahora nosotros tenemos pruebas para poder predicar esto, porque el cumplimiento profético está caminando y estas estampas están, hermano, siendo comparadas con lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Yo lamento no tener internet, pero cómo me gustaría, hermano, que usted pudiera buscar una página donde dice que de YouTube que el río Éufrates se está secando. Cómo me gustaría que usted pudiera ver los reportajes de cómo por este sobrecalentamiento global de la tierra el río Éufrates no se va a secar. Hay partes del río Éufrates que están totalmente, hermano, secas. La tierra está erosionada, árida totalmente. Y según este pasaje, oiga bien lo que dice la Biblia, Apocalipsis 16:12, que es el pasaje que comenzamos a leer. Dice que cuando el sexto ángel derrame su copa, lo va a derramar sobre el río Éufrates. Y el agua del río Éufrates se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. O sea que las tropas de los chinos, las tropas, hermano, de los afganos que se van a unir a ellos, las tropas de los persas o de Irán, van a pasar por el río Éufrates para hacer esta avanzada que usted está leyendo. Y por eso es necesario que el río Éufrates se seque para que estas tropas puedan pasar. Pues le tengo una noticia: no se va a secar el río Éufrates. Esta palabra ya se cumplió. El río Éufrates está totalmente seco. Déjeme poner mis móviles y datos, porque sí me gustaría mucho que usted pudiera ver, aunque sea en micro, hermano, lo que le estoy diciendo. Realmente es impresionante. Ver cómo la palabra del Señor, hermano, de veras que se cumple. Tengo un problema que aquí no tengo señal, ¿verdad? Qué lamentable. ¿Cómo no mandamos a quitar el techo para que podamos tener señal, hermanos amados? Pero bueno, búsquelo usted en su YouTube, en la casa, anote ahí: el río Éufrates se seca, y usted ahí va a ver cómo esta palabra no se va a cumplir. Ya se cumplió. Entonces escúcheme: China, Irán, que son los reyes del oriente, ya tienen hegemonía sobre la tierra. Ahora, la ONU ya se volteó en contra de Israel. El río Éufrates se ha secado. Entonces, ¿qué falta para que esto se cumpla? Porque las piezas, hermano, los eslabones ya están colocados. Ya solamente es para echar a andar la maquinaria y de que esta palabra profética se cumpla. No sé si le alegra saber que usted tiene un libro en la mano, que es un libro que está vivo y que está totalmente actualizado. Mucha gente no le gusta leer esto porque le da miedo y dice: ay, hermano, van a haber guerras, mire, van a violar a la gente, ¿cómo irá a ser cuando se le caiga la pila a la gente? Y eso le da miedo. Ahora, ¿por qué a usted y a mí no nos da miedo? Primero, porque la Biblia dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Es decir, amén, que nada va a suceder que de repente Dios diga: ah, caray, ¿qué hizo el diablo ahí? ¿Qué hicieron estos reyes? A ver cómo lo arreglamos. No, todo está bajo la supervisión de Dios, de tal manera que nada va a suceder sin que el soberano Jesucristo lo esté, hermano, supervisando. Amén. Amén. No sé si eso le da mucha alegría a usted o no, pero yo estoy muy contento de poder entender esto. Entonces, los dos bloques, la ONU y los reyes del oriente, van a avanzar hacia Israel, la van a conquistar en 2/3 partes, pero cuando ya esté la devastación de israelitas, entonces Jesucristo es cuando regresa. Y note, dice que como el rayo del oriente al occidente, así será su venida. Va a ser algo tan impresionante la venida del Señor que, hermano, los israelitas dirán:
Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque cuando la ONU, Estados Unidos, Inglaterra se le volteen a Israel, Israel va a clamar a Estados Unidos y las tropas estadounidenses irán en contra de Israel. Clamarán a los ingleses y los ingleses se volverán sus enemigos, así como Judas se volvió el enemigo de Jesús. ¿Sabe usted que Judas representa muy bien a estas naciones? Porque el dinero de los judíos está depositado en los bancos de los países potencias que los apoyan. De esa manera los israelitas apoyan la economía de sus países aliados con esa grande fortuna depositada en sus bancos. Y usted sabe que Jesús le dio la bolsa a Judas para que Judas, hermano, le cuidara la economía a Jesús. Y usted sabe que fue el tesorero, el de la bolsa, Judas, el que se levantó en contra de Jesús. No sé si me estoy dando a entender. Así ahora las naciones que tendrán la bolsa de Israel se levantarán en contra de Israel. Israel clamará, hermano, a los países que son sus aliados y ninguno estará a favor de él. No habrá nadie que los pueda amparar excepto el que viene en el nombre de Jehová, y ese es Jesucristo. Amén. Por eso Israel va a tener que convertirse y se volverá a Jesús. Eso es lo más interesante. Quiero solamente decirle que en Isaías 66:8, y quiero que abra su Biblia en Isaías 66:8, ahí nos hablan, hermano, de cómo va a ser restaurada la nación de Israel. De esa devastación que usted está leyendo, Israel se va a levantar. Dice Isaías 66:8, por cierto, Isaías 66 es el último capítulo de Isaías. Dice el verso 8: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, o sea, van a haber dolores de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Escúcheme por favor. En esta profecía bíblica se nos habla que va a haber un día, en un día, Israel será totalmente restaurado para ser la cabeza de las naciones, y quien con los dos pechos amamante a las naciones y consuele a las naciones que se enlutaron de ver la devastación mundial. Usted sabe que a través de los medios de comunicación esto se va a ver. Esta guerra va a ser impresionante, porque las Naciones Unidas estarán, hermano, proyectando lo que va a suceder en Israel. Por eso la venida del Señor, todo ojo le verá, esté donde esté, porque va a haber una potencia, hermano, satelital, que podrá manifestarle a todas las personas la manifestación del Señor Jesucristo. Pero escúcheme, cuando dice la Escritura que en un día Dios hará que Jerusalén se alegre, y con él todas las naciones que se compadecieron, países que no eran potencia, países que no tenían voto en la ONU, países, hermano, que su voto no tenía poder, valor. Escúcheme, se van a alegrar de ver, hermano, cómo va a desenlazarse esta guerra, cómo va a terminar con la venida del Señor Jesucristo. Para que podamos entender esto,
yo quiero que vaya a Apocalipsis 12:1, porque aquí en Apocalipsis 12:1, que va a ser el último versículo que voy a leer por razón del tiempo, yo quiero que le demos un ángulo de interpretación a este pasaje, hermano, que yo sé que le va a bendecir. Todos los países del mundo, las potencias, se reconocen por un color o se reconocen por un animal, o las dos cosas. Se reconoce por un animal y se reconoce por un color. Por ejemplo, Guatemala. A Guatemala se le reconoce por el azul y el blanco. Y el ave, el animal que lo representa, es el quetzal. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Lo mismo en Inglaterra. Inglaterra es el león. Estados Unidos es el cachorro de león, que es la nación que fue formado por ingleses que salieron huyendo hacia Estados Unidos. Así todos los países, Rusia está representado en un oso, etcétera, etcétera. Todos los países tienen un animal emblemático y un color. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Ahora, China, que va a ser la primera potencia mundial, o que ya es la primera potencia mundial, está identificado por un dragón, y el color de China es, dígalo fuerte, Rojo. el rojo. Entonces, cuando se habla de la nación roja, se está hablando de Rusia. Cuando se habla, perdón, de China. Cuando se habla de la nación del dragón, se está hablando de China. Eso lo sabemos todos. Esto es emblemático. Bueno, fíjese que Juan no sabía de eso. Juan, por eso es que esta profecía es linda, es hermosa, porque todo esto nosotros ahora lo armamos con claridad. Pero esto lo profetizó Juan cuando no sabía que China eran los dragones rojos. Eso no lo sabía. Por eso le digo, la Biblia cada vez que pasa el tiempo se vuelve más actual. Mientras menos tiempo, o sea, usted va para el pasado, la Biblia tiene menos vigencia. Conforme va pasando el tiempo, la Biblia cobra más vigencia. Amén. No sé si se alegra por eso, hermano. Amén. Es que ahora dígame un libro que sea así. El libro de las maravillas de Buda. Hermano, los Samavedas, Yajurveda, Atarga Veda de los hindúes. Dígame qué libro es así, el Corán de los islamitas. Dígame qué libro tiene la vigencia y la precisión profética como es. Dígame cuál. Deme un libro así. Yo le doy la Biblia. Por eso la Biblia es un libro vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Bueno, apareció en el cielo una señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. ¿Sabe alguien qué es la luna? ¿A qué países representa la luna? Los países islamitas. ¿Quién dijo eso? Levánteme la mano. Así es, hermana Sandrita. Los países que usted puede ver en su bandera la luna, así como el arco iris es con colores invertidos, es la de los gays. Así todos los países que tienen una luna en sus banderas, hermanos, son países que ya fueron entregados al Islam. Pues me llama la atención que esta mujer tiene la luna a sus pies. O sea, Israel va a llegar a subyugar a los islamitas. Eso ya está pasando. ¿Y sabe por qué está pasando? Porque, mi hermano, quiero hacer una cosa. Cuente el número de islamitas que hay. Son millones de islamitas en el mundo. Y cuente cuántos israelitas hay. Y los islamitas quieren destruir a los israelitas. Si hoy decidieran ir a la guerra, los israelitas y los islamitas, hermano, serían superados aproximadamente 12-1. Es decir, habrían 12 musulmanes islamitas para pelear contra un israelita, por la sobrepoblación que hay de islamitas frente a la población y al crecimiento demográfico de los israelitas. ¿Por qué no lo han podido hacer? Tanto que lo odian, tanto que lo amenazan. ¿Por qué no lo han podido destruir? ¿Sabe por qué? Porque Jesús
es el soberano de los reyes de la tierra y no puede pasar nada ni estallar una bomba antes de que el soberano rey de la tierra lo autorice. Amén. Todo esto está detenido. Y le tengo una buena noticia. ¿Y sabe por qué está detenido? ¿Sabe por qué? ¿Sabe que hay algo que detiene todo esto? ¿Sabe qué lo detiene? Nosotros. No, si los israelitas deberían de pagarnos impuestos, fíjese, hermano. Y el mundo debería de pagarnos impuestos. Porque si todo esto no se ha desarrollado, es porque hay algo que lo detiene hasta que se ha quitado. La iglesia, escúcheme, que se va a ir en el arrebatamiento, es la que está deteniendo todo esto. Amén. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, ya no habrá impedimento para que esto se lleve a cabo. ¿Saben cómo que es esto? Cuando dicen vamos a demoler el edificio porque vamos a hacer uno nuevo. Pero dice el ingeniero, pero ahí vive mi familia, vive mi esposa amada. Entonces, ¿sabe qué? Cuando su esposa desocupe, nos avisa, porque nada más desocupa a su mujer y estallamos esto. Entonces empiezan a notificarle a todos los del edificio: señores, esto lo van a demoler, por favor váyanse, prepárense. Entonces dice, ¿y cuándo se va a demoler esto? Cuando la señora baje. ¿Y cuándo va a bajar? No sabemos. Cuando ella se vaya al edificio, el edificio lo empiezan a demoler. Pero denos la fecha. No tenemos fecha, solo más o menos hay acontecimientos. Cuando ya deje de cantar, porque quiere decir que ha salido del baño y se dejó de bañar. Cuando, en fin, hay señales, pero no sabemos cuándo, porque la señora es caprichosa y de repente dice, se le va a ocurrir, me voy, y se va, y entonces se demole el edificio. Esa es la iglesia de Cristo en la tierra. Esta tierra va a ser demolida. Pero ¿por qué no la ande? ¿Por qué el anticristo no ha entrado? ¿Por qué el falso profeta no entra? ¿Por qué no atacan a Israel si son más y superan y ya son potencia mundial? ¿Por qué no lo hacen? Muy sencillo, porque el soberano de los reyes de la tierra dice, momentito, mi mujer todavía está en la tierra. Amén. Pero cuando la saque, hermano, entonces hay del mundo. Porque se desatarán las bombas que derribarán este edificio. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Bueno, sigamos leyendo. Entonces, dice el verso 2 que la mujer estaba encinta. Clamaba con dolores. ¿Se acuerdan de Isaías 66? Que cuando la mujer esté de dolores de parto, se va a dar a luz una nación, y esa nación es Israel. Y que Jerusalén será restaurada en un solo día cuando esté en dolores de parto. ¿Se recuerda? Isaías 66, que lo leímos. Bueno, pues aquí está el complemento de esa profecía. Dice que la mujer, estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Está hablando de los dolores de la gran tribulación y del ataque de los reyes del oriente y del ataque de la ONU. Verso 3. Apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata. En la gran tribulación va a aparecer el dragón rojo. Y este dragón rojo es China, los reyes del oriente, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, eso se explico después, y en su cabeza 7 diademas. Verso 4. La cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Por favor, escúcheme. ¿Cuál es la nación que su bandera está llena de estrellas? ¿Sabe quién le va a quitar la hegemonía a Estados Unidos? ¿Quién se la ha quitado? ¿Sabe quién? El dragón rojo, China. Me estoy dando a entender, hermano. No nota cómo la profecía dice, la potencia mundial del mundo, donde todos los países van a volver a ver, es las estrellas, Estados Unidos. ¿Cómo lo supo Juan? ¿Quién se lo dijo? Y dice que con la cola vienen los chinos, el dragón rojo, y las tira de su posición de primera potencia para colocarse China en la primera potencia mundial. ¿Sabe cómo Estados Unidos perdió el poderío económico mundial? ¿Sabe cómo? Por injustos. Es que romper principios de la Biblia es lo peor que le puede pasar a una persona, a un matrimonio, a una familia, a una iglesia, a una nación. Lo peor que puede pasar, hermano, es romper con la palabra de Dios.
¿sabe qué le pasó a Estados Unidos? Estados Unidos ha roto principios bíblicos. Y uno de los principios bíblicos que ha roto es la justicia. Le voy a explicar cómo. Mire, es un país que dice que ellos son justos y que la justicia norteamericana es la mejor. Por eso extraditan gente para Estados Unidos, porque dicen que ellos tienen el mejor sistema de justicia. Pues, ¿qué cree? Fueron injustos con su propio pueblo. ¿Sabe cómo han sido injustos? Le voy a decir cómo viene la injusticia de los Estados Unidos. Los empresarios, y usted sabe que los empresarios son los que mueven la economía de un país. Los empresarios vieron que tener bodegas llevaba un costo. Había que pagar luz, había que pagar impuesto de la renta, impuesto de todo lo que se paga, los taxes que se pagan en los Estados Unidos cuando alguien alquila o es propietario de una bodega. Aparte había que tener empleados de 8 horas. Y usted sabe que en Estados Unidos existe el full time, donde realmente la gente logra ganar de 10 a 15 hasta 20 dólares por hora. Realmente el que gana 20 por hora está muy bien acomodado porque es un buen sueldo. Aún el que gana 12 dólares está bien, no digamos el que gana 15, 18, etc. Pero todo trabajador hay que pagarle aguinaldo. Si la señora queda embarazada, hay que darle sus días preparto y luego el parto y luego el posparto. Hay que tenerle una sala para lactancia, hay que darle medicina, tener botiquín. Si hay un accidente, el patrón no tiene que pagar, etcétera, etcétera. Y eso los empresarios ya no querían seguir pagando. Hermanos, ¿sabe qué hicieron? Cerraron las fábricas. Mire qué injustos. Dejaron desempleado a miles de personas y miles de familias sin qué comer, sin poder trabajar, porque cerraron las fábricas, las cerraron. ¿Y por qué las cerraron? Porque empezaron a producir todos sus productos que se los manufacturara el país de China. ¿Por qué? Porque ahí no tenían que pagar aguinaldos, no tenían que verse con sindicatos, no tenían que pagar nada, ni tener demandas, ni pagar impuestos, sino simplemente ir a China, mandarle un barco con toda la materia prima, que ellos allá fabricaran y regresaran el producto terminado. Era mucho más barato hacer eso que mantener las familias. Y ese acto de injusticia, ¿usted cree que Dios no lo ve? ¿Usted cree que Dios no vio cuando algún niño se enfermó y no había dinero porque ya la fábrica se había cerrado, porque Adidas había cerrado, porque todas estas empresas habían cerrado, para que todo dijera Made in China? O sea, les dieron trabajo a los chinos y fueron traidores con su propia gente. Cerraron fábricas y cada vez cierran más, para que China y otros países asiáticos, o sea, orientales, les produzcan a ellos. Ese acto de injusticia le dio permiso para que el dragón rojo quitara la nación de las estrellas de esa hegemonía mundial que hoy Estados Unidos ya no la tiene. Estados Unidos se le ha roto el respeto, que ahora, hermano, un ignorante Evo Morales, un Hugo Chávez le faltó el respeto a los Estados Unidos, tratándolos de yanquis, diciendo de todo en contra de ellos, hermano. Mire, le faltaron el respeto a esa nación. ¿Y sabe por qué? Porque ahí Dios nos estaba anunciando: Estados Unidos, las estrellas, la nación de las estrellas, perdió su poderío. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Ahora, ¿cómo lo supo Juan? ¿Cómo supo que la primera potencia mundial iba a ser la de las estrellas y que el dragón rojo, los chinos, los iban a quitar de ese estrado para colocarse ellos en su lugar? Porque dice la Escritura que apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo. Escúcheme, el dragón se queda en el cielo, el dragón rojo que es China, y tira a las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Quiero contarle nada más que los Estados Unidos tienen una deuda billonaria con los chinos. Usted sabe que la Biblia lo dice, aunque no lo dijera la Biblia, todos sabemos que el que debe, el deudor, es esclavo del acreedor.
O sea que Estados Unidos ahora es esclavo de los chinos. Amén. Amén. Si todavía estamos aquí por el año 2030 al 2050, usted va a ver que no va a haber otra potencia como esa nación. Han creado en 3 décadas, porque en 3 décadas es que subieron. Ahora, permítame, hermano, ¿sabe qué venía platicando en el camino? Esta gente que aconsejó a los empresarios norteamericanos que fueran a manufacturar a China y cerraran sus fábricas, ¿cómo es que no pensaron ellos que iba en 30 años a ser el declive de la primera potencia mundial? ¿Cómo es que no lo pensaron si estudian en Harvard? Y no es uno, es un consejo, hermano. Los asesores, los economistas de la primera potencia mundial, ¿cómo no lograron ver esto? ¿Por qué se volvieron locos? ¿Por qué se volvieron, torpes? ¿Por qué? Si es gente inteligente, ¿por qué? Porque el soberano de los reyes de la tierra, cuando quiere embrutecer, embrutece. Amén. Porque esto se tiene que cumplir. Y si se tiene que cumplir, hasta el más inteligente se vuelve atarantado y hasta el más burro profetiza, como en el tiempo de Balaam. Amén. Amén. Bueno, sigo. Y dice que este dragón va a tener 7 cabezas, 10 cuernos, en fin. Se paró frente a la mujer, verso 4, que estaba para dar a luz Israel, para devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Pero ella dio a luz un hijo varón. Haga un alto ahí. Cuando dice dio a luz un hijo, todos pensamos que dio a luz un bebé. Entonces el griego diría y dio a luz un tecnón o un paido. Pero el griego dice y dio a luz un oiko. Y un oiko significa un hijo. Por ejemplo, yo ya tengo un oiko. Mi hija María Gabriela, que ya tiene 23 años, ya no es un paido, ya no es un tecnón, ya es un oiko, ya es una persona madura. ¿Me explico? Si usted tiene un hijo de 30 años, su hijo de 30 años ya es un oiko, no es un paido ni un tecnón. Una cosa es que usted así lo trate, pero él ya no es un oiko, pero un tecnón ni un paido, él ya es un oiko. Y lo impresionante de la Biblia, lo que pasa es que esto está traducido al español, pero si usted lo mira en el griego, dice que cuando la mujer dio a luz, no dio a luz un bebé, ni un niñito, dio a luz un hijo maduro, un oiko. Pero ese hijo, por eso es que la profecía bíblica de Isaías 66 dice que va a ser dada una nación en un día, y esa nación va a dar de mamar, es una nación madura. Y dice aquí que regirá con barra de hierro a todas las naciones. Y el hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Yo tengo que terminar por el tiempo. Lo que yo le estoy mostrando en la Biblia, en esta oportunidad, es que la nación de China, como lo dice Apocalipsis 16, comandará con la ONU, después de que caiga Estados Unidos, que ya está cayendo. Hermano, es avanzada por el río Éufrates contra Israel. Tendrá éxito en 2/3 partes, no así en una, que será la que vea la venida del Señor, que en griego se llama Epifanía. Cuando sea la Epifanía, que el Señor toque sus pies en la tierra, entonces vendrá la salvación para Israel. Le hago una pregunta: si ya están las piezas dadas, ya lo que se necesita, lo que se requiere para que se lleve a cabo la profecía, ¿qué más falta? Ya todo está puesto. ¿Sabe cómo que es esto? Como cuando le dicen al arquitecto y el ingeniero: necesitamos tanto de hierro, tanto de cemento, tanto de prefabricado, tanto, y entonces empiecen a traer los materiales uno por uno, y que le digan ya al ingeniero: Inge, cuando quiera comienza la obra, porque ya todo lo que pidió ya está montado, ya está colocado para que usted solamente empiece a levantar el edificio. Entonces, según la profecía bíblica, todas las piezas ya se están colocando. Todas las piezas se están colocando para que el Señor le diga al Espíritu Santo: ¿sabes qué, Espíritu Santo? Ya es hora.
recógeme a mi esposa, nos vemos allá en el cielo y comience la gran tribulación. Eso puede comenzar en cualquier momento. Amén. Amén. Y hoy más que nunca, póngase de pie, hermano. Ojalá que esto no le dé miedo, al contrario. Ojalá que usted salga orgulloso de tener, ya sea en su ordenador o debajo del brazo, su Biblia. Ese libro hay que presumirlo. Presuma que es estudioso de la Biblia. Eso hay que presumirlo. Hay gente que dice, yo estudio en tal colegio, y como es caro, hasta lo digo. No, presuma que estudia la Biblia. Presuma. Eso se presume, en un buen sentido de la palabra. Cierre sus ojitos lindos y vamos a darle gracias al soberano de los reyes de la tierra, que Él tiene el control de todas las cosas. A mí me gustaría que se quedara con esta frase: si Dios tiene control de todas las cosas mundiales, globalizadas, ¿no podrá tener control de tus asuntos? ¿No podrá tener control de las cosas que te suceden? ¿No podrá tener control de las cosas que a ti te aquejan, que a ti te pueden traer angustia, te pueden traer incertidumbre? ¿No podrá el Dios de la gloria tomar control sobre esto? Yo creo que lo que pasa en lo macro pasa en lo micro, y lo que pasa en lo micro pasa en lo macro. Y Dios nos está enseñando esta palabra profética para que entendamos que si Él tiene el control de las cosas macros, es porque tiene control de las micros. ¿Por qué no pones tu necesidad delante del Señor? ¿Por qué no platicas con Él y empiezas a celebrar que pase lo que pase, Él tiene el control de tu vida, de tu familia y de tus hijos, y Él tiene control de tu economía, de tu salud y de todas las cosas que te rodean? Él tiene el control de todo. Pero nosotros no vamos a descansar y a reposar hasta que veamos las cosas hechas, sino desde que las creemos, comenzamos a disfrutarlas, porque Dios quiere que comiences a disfrutar su presencia, su palabra, su evangelio, sabiendo que el soberano de los reyes de la tierra tiene todo bajo su control. No hay nada que escape, y por eso habrán supervisores en la tierra. La misma iglesia arrebatada será supervisora. Los ángeles, como usted está leyendo, ellos son los que comandan los juicios en la tierra, porque todo no lo manejarán las tinieblas. El diablo en la tribulación perderá el control de las cosas en su totalidad. Quienes manejarán los controles, los botones, las palancas, serán los mismos ángeles de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, porque sabiendo que tenemos la confianza de que tú tienes el control de todas las cosas macro, ¿cómo no vas a tener control de las cosas que a nosotros nos pueden suceder? Ayúdanos a confiar, a nunca estar, Señor, con zozobra, a no tener angustia en el corazón por el porvenir, por el futuro, sabiendo que todas las cosas están en tu soberanía. Eres el soberano de los reyes de la tierra. Gracias, Señor, por mostrarnos esta arista de tu gloria y por poder entender tu palabra. Bendice los remanentes de tu pueblo que están en Estados Unidos, en China y alrededor del mundo, y los misioneros que están predicando en países donde es prohibido anunciar tu nombre. Guárdalos, dirígelos y protégelos en el nombre de Jesús. Y a nosotros te damos las gracias porque nos ha tocado vivir en un país donde todavía hay una especie de libertad de cultos. Permítenos, Señor, en esta libertad de culto anunciarte, predicarte, y también cuando vengan las prohibiciones legales. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.